Pasaron 12 meses desde que terminaron las angustias frente al Hotel Saratoga y todavía está allí el dolor de la partida. Frescos aún los recuerdos de la enorme columna de humo, el desespero por escapar de los escombros, el llanto de los niños a quienes la explosión sacudió en un día cualquiera de clases. La parte lateral del Saratoga completo, se fue completo la parte lateral del Saratoga. Tenemos una escuela aquí y vamos a evacuar la escuela completamente. En medio de la confusión y la incertidumbre, bomberos, rescatistas, médicos especializados en urgencias, obreros de todas partes, movilizaron hasta la zona del desastre sus destrezas y coraje. Hallar la vida entre el concreto fracturado y las estructuras de hierro fue la razón más importante de quienes realizaron las búsquedas. Llegamos al lugar y lo primero que se encontró fue mucho pánico en las personas que estaban ahí. Todo el mundo nos estaba llamando, inclusive no sabíamos cuando llegamos qué era lo que realmente había sucedido, porque la columna de humo no dejaba ver el destrozo que había habido como tal en el Hotel Saratoga. Cuando llegué al lugar vi la envergadura del desastre y de inmediato nos pusimos en coordinación, todos los compañeros nuestros que estaban antes en el lugar, en enfocarnos en las acciones de sacar las personas que estuvieran con vida en ese momento. Había mucho polvo, humo, confusión, mucho pánico, la gente corría. Lo primero que me entran es una niña con golpes en la cabeza, sangrando, un hombro fracturado. Cuando llegué, con lo primero que choqué así fue con la escuela, porque las personas decían los niños, y eso fue a lo primero que nos dedicamos, a la evacuación de los niños de la escuela. Estábamos enfrentando todo el tiempo de que la primera técnica era que hubiera un segundo colapso. No sabíamos la situación crítica que estuviera la estructura, y al mismo tiempo el peligro más inminente, como lo había mencionado, el tema del camión de gas, que fue uno de los factores que tuvimos que retirar para minimizar riesgos, para poder continuar las labores de salvamento y de rescate. De que llegamos, ya que comenzamos las acciones, siempre fueron acciones muy complicadas, porque todas fueron en lugares confinados donde peligraban la vida nuestra, incluso con gases, algunos lugares que tenían gases todavía, olores enrarecidos, y nos hicieron muy difícil las labores de rescate. Está todo inundado, como pueden apreciar, y ya el agua me da la cintura. El testimonio desgarrador pero oportuno del rescate, el acompañamiento a la familia que mantuvo la esperanza y la solidaridad que en abrazos y apoyos de toda índole llegó desde Cuba entera, son las experiencias más elocuentes del Saratoga. Una semana de esfuerzos y desvelos que conquistó la admiración de un país en vilo hasta el rescate del último cuerpo. ¿Alguien me escucha? Yo recuerdo todavía una señora que venía desde Guanabo, que nos trajo café. Eso fue al segundo día, tempranito de la mañana, venía desde Guanabo con el esposo y nos trajo café. Nos preguntaban, nos llamaban de todas partes de Cuba y cómo están, cómo se sienten, iban a visitarnos ahí. Muchas personas se nos acercaban, nos preguntaban cómo están, necesitan algo, muchas veces nos llevaron agua. De verdad que el pueblo se portó muy bien con nosotros. Los bomberos somos más que familia, somos más que hermanos, somos uno. Nosotros nos unimos de tal manera que somos uno. Nos preocupamos unos por los otros, trabajamos en conjunto como si nos conociéramos de toda la vida, y muchos es la primera vez que nos vemos. El tema de la familia, la misma población, que se nos acercaban en algún área de la periferia que nos encontraban, nos preguntaban, nos decían que estaban con nosotros, que había pasado, ese tipo de cosas. Es un sentimiento que es difícil de explicar, se siente bien duro, ¿no? Porque uno piensa en el momento que al final puede ser un familiar tuyo que está adentro, ¿no? Y al final lo que nos motiva, ¿no?, a nosotros a seguir trabajando y no cansar, sí, que nos cansamos, pero sin embargo estamos ahí y no vamos nunca, es decir, nunca nos cansamos de hacer las cosas, ¿no? Es que al final, aunque tenga dolor de familia, aunque para ellos es inconsolable lo que está pasando, siempre hay un agradecimiento, siempre hay una muestra de gratitud a lo que estamos haciendo. Uno quiere tratar de salvar a la persona y el familiar está deseoso de sacarle al familiar, y es una cuestión un poco engorrosa a veces, inexplicable. Aunque haya cansancio, aunque haya
preocupación, aunque haya temor, porque muchas veces sí se tiene miedo en un lugar como ese, que la estructura estaba a punto de colapsar. En fin, se piensa en muchas cosas, se piensa en la familia, se piensa pero se piensa en que hay que ayudar a esas personas que están ahí y por lo menos entregarle ese cuerpo de esa persona que sabemos que está ahí. El accidente en el Hotel Habanero puso a prueba la respuesta en un año particularmente duro, de tragedias agotadoras y de lamentables costos humanos. Pero sobre todo, nos hizo admirar, como nunca antes, a los hombres y mujeres que a expensas de su propia vida salvan a otros sin pretensiones de reconocimiento.